Un saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas. Tenemos ahora otro día de estudio intensivo. Tenemos mucho todavía que cubrir de este sílabo sobre Mateo 24 y 25. Antes de comenzar, queremos hacer lo que hacemos todos los días antes de comenzar nuestro estudio. Y es orar para que Dios bendiga nuestro estudio durante el curso del día. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, venimos ante tu trono agradeciéndote por la vida que nos das este día. Gracias, Señor, por todas las abundantes bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Cosas que a veces tomamos por sentado, pero que son bendiciones de tu mano. Pedimos, Señor, que tú nos acompañes durante el curso de este día. Te pedimos que ilumines nuestras mentes, abras nuestros corazones y nos capacites para compartir el mensaje para este tiempo. Gracias, Padre, por escuchar nuestra plegaria, porque te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero mencionarles al comenzar nuestro estudio de hoy, que no vamos a estudiar el capítulo número 5 del sílabo y tampoco vamos a estudiar el capítulo número 7 del sílabo. Espero que ustedes hayan leído esos dos capítulos en el tiempo libre que tuvieron ayer. Por eso es que dejamos a las 4 de la tarde libre todo el resto de la tarde y la noche para que puedan leer esos capítulos. Ahora, nada más para darles un poquito de marco en cuanto a esos capítulos. El capítulo 5 demuestra que en la década de los 1880 hubo un intento de introducir una ley dominical en los Estados Unidos. Y ustedes notarán varias características allí de ese movimiento, lo que decían los ministros, las organizaciones que se unieron, etc. Muy parecido al panorama que presenta el espíritu de profecía. Y luego en el capítulo 7, que no vamos a estudiar lamentablemente, los que van a ver esta presentación en DVD o por televisión o están viendo por live streaming, les recomiendo que consigan el sílabo porque es indispensable para entender todo lo que estamos estudiando en esta clase. Pero el capítulo 7, que se titula El retorno de las águilas, demuestra que algo muy parecido sucedió en los años 1980, 1990 y aún hasta principios de la década de los 2000. Hubo un movimiento religioso muy parecido al que ocurrió en los años 1880, queriendo unir la iglesia con el Estado, cambiar la constitución para introducir oficialmente el cristianismo como la religión oficial de los Estados Unidos. Es decir, el panorama que presenta la hermana White no es un panorama imaginario, porque se ha demostrado ya en la década de los 1880 y también en la década de 1980, 1990 y principios del año 2000, que eso es precisamente lo que quieren los líderes religiosos en los Estados Unidos. Ahora, lo que quiero que estudiemos en esta mañana es la lección número 6. Vamos a estudiar esta lección a la luz del capítulo 5 y el capítulo 7, que no vamos a estudiar porque son capítulos que tratan aspectos históricos. Pero quiero cubrir el capítulo 6 porque ahí la hermana White presenta el panorama de cómo se va a introducir en los Estados Unidos al final de la historia la ley dominical. Es un capítulo que se basa en la perspectiva que presenta el espíritu de profecía sobre eventos finales. Pero, como les menciono, ya la década de 1880 y las décadas de 1980, 1990 y el año 2000 demuestra que lo que mencionó la hermana White es precisamente lo que va a ocurrir, porque ya se ha visto parcialmente cumplirse eso. Ahora vamos entonces a la lección número 6 que se encuentra en la página 63 de nuestro sílabo. Vamos a repasar brevemente lo que nosotros estudiamos ayer. Nos dimos cuenta que
en Mateo el capítulo 24, vinieron las águilas de Roma en el estandarte cuando los cristianos en la ciudad vieron la señal que hicieron, huyeron y luego entonces vino un periodo de tribulación para ellos. Nos dimos cuenta que el paralelo de eso que traza el espíritu de profecía es que la nación que tiene un águila como su emblema y que tiene un sol en su sello oficial, va a imponer ya no la adoración al sol, sino la adoración en el día del sol. Esa nación es los Estados Unidos de América. Y esto no es una conjetura porque ya esto ha sucedido una vez, como les mencioné, y luego sucedió otra vez en tiempos recientes. Ahora, no voy a tratar el subtítulo ¿Por qué no se impuso la ley dominical en 1888? Ustedes pueden leer esa sección. Sencillamente voy a mencionar que hay dos razones por las cuales en 1888 finalmente no hubo una ley dominical. Aunque se llevó ante el Senado y se quería una ley dominical, no se materializó por dos razones. Número uno, porque la iglesia no estaba preparada. La ley dominical está vinculada con el derramamiento de la lluvia tardía y el fuerte clamor de Apocalipsis 18. La iglesia en ese tiempo no estaba preparada para eso. Es más, la iglesia rechazó el mensaje de 1888. Así que Dios no pudo cumplir todas las profecías como nosotros conocemos como adventistas. La segunda razón es que el mundo tampoco estaba preparado. El evangelio no se había predicado a todo el mundo, los eventos del mundo no se prestaban para el cumplimiento de la profecía de la ley dominical en la década de los 1880. Lo que quiero hacer ahora es ir al pie de la página 64 y vamos a mirar el panorama profético del espíritu de profecía de cómo se va a implementar en los Estados Unidos la ley dominical. Y recuerden, ustedes van a notar, si leyeron esos dos capítulos, el 5 y el 7, inmediatamente se van a dar cuenta que lo que voy a mencionar ya ha sucedido antes en los Estados Unidos. Así que no es nada nuevo. Y va a suceder otra vez. Y yo creo que la próxima vez que se esté presionando por una ley dominical, ya no se va a suspender el intento. Creo que ya se va a implementar la ley dominical que dos veces anteriormente no se materializó. Así que vamos a ir por este material. En primer lugar, tenemos un resumen del panorama que presenta la hermana White. Y luego vamos a especificar leyendo algunas citas del espíritu de profecía. Vamos a seguir el material como lo encontramos en el sílabo. Según el espíritu de profecía, el gobierno de los Estados Unidos va a ser una imagen del papado al unir la iglesia con el Estado. Ustedes saben lo que es la imagen de la bestia, ¿verdad? La bestia es el papado. Una imagen de la bestia significaría una representación parecida a la iglesia romana. Ahora, ¿qué caracteriza al papado? Hay muchas cosas que ha hecho el papado, muchas características, pero hay una característica fundamental del papado y es que une la iglesia con el Estado. Es una iglesia y un Estado. Por eso puede usar poder político para imponer sus creencias religiosas. Es decir, la imagen de la bestia en los Estados Unidos significa que en los Estados Unidos se va a usar el Estado por parte de la iglesia para imponer observancias religiosas. En segundo lugar, las iglesias protestantes de los Estados Unidos, según el espíritu de profecía, convergerán en puntos de doctrina que tienen en común. No se unirán para establecer una sola iglesia, sino que se unirán con una misma causa. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, no debemos esperar una mega iglesia, una sola denominación en los Estados Unidos. No, lo que va a suceder es que todas las iglesias se van a unir en puntos comunes de doctrina. Y si ustedes leyeron el capítulo 5 y el capítulo 7, ya vieron que este es el argumento que se usó dos veces. En tercer lugar, el espíritu de profecía nos dice que se hará un intento de cambiar o enmendar la constitución de los Estados Unidos.
lo que hoy se consideraría inconstitucional, que es una ley dominical y una ley antisabática, se declarará constitucional. Es decir, leyes inconstitucionales, la Corte Suprema las va a declarar constitucionales. La bestia con cuernos de cordero, que representa libertad civil y libertad religiosa, hablará como un ¿qué? Hablará como un dragón. Y la gente dice, ¿cómo es que los Estados Unidos pueden tener esta idea de libertad civil y religiosa, separación de iglesia y Estado, y creer uno que va a llegar el momento en que va a repudiar la Constitución y va a unir la iglesia con el Estado? Eso sería inconstitucional. Pero en Apocalipsis 13 tenemos la contradicción. Es una bestia que tiene cuernos como de cordero, pero habla como un dragón al mismo tiempo. Es decir, la bestia de la tierra tiene las dos características, mientras que profesa una cosa, en realidad en la práctica hace otra. Otro punto, en la parte de arriba de la página 65, el Espíritu de Profecía nos dice que por no guardar el domingo como día de reposo, el remanente será culpado por los problemas que existen en el mundo natural, en el mundo social y en el mundo religioso. Se repetirá lo que ocurrió en los días de Elías. ¿Recuerdan en los días de Elías, cuando Elías vino a Acab y Acab le dijo, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Estaban buscando a Elías, culpándolo, diciendo, si podemos deshacernos de él, todo estará bien, regresará la prosperidad. Sucederá también lo que hizo Nerón con los cristianos, cuando dijo que el declive del imperio se debía a los cristianos que estaban en el imperio. Entre 1864 y 1888, que fue la primera vez que procuraron implementar una ley dominical, la intranquilidad social que existía era por causa de la guerra civil. Ustedes saben que una guerra civil que desbarató en gran medida los Estados Unidos, dividió el norte del sur, murieron centenares de miles de ciudadanos de los Estados Unidos en esta guerra civil, y eso en realidad fue la turbulencia que existió en ese tiempo. Luego encontramos que el Espíritu de Profecía dice que los legisladores de los Estados Unidos, a fin de ganar el favor del pueblo, van a apoyar una ley dominical. Es decir, que los legisladores no van a estar de acuerdo en su corazón con la ley dominical, por lo menos muchos no van a estar de acuerdo. Pero por la presión del pueblo, los ministros mayormente sobre el pueblo, ellos van a acceder a una ley dominical por no perder su puesto político. Se va a repetir lo que sucedió con Poncio Pilato. Yo tengo una presentación sobre los eventos finales de Jesús y demuestro cómo en los días de Jesús se unió la iglesia con el poder civil, la iglesia apóstata judía apeló al gobierno romano para crucificar al Señor Jesucristo. Y Pilato 4 veces públicamente dijo, este hombre es inocente, este hombre no tiene ninguna culpa. Y sin embargo Pilato lo condenó. El líder político instigado por la iglesia condenó a Jesús por no perder su puesto político. Dijo, el pueblo le dijo, si tú no condenas a este hombre, no eres amigo de César. Es decir, te vamos a acusar con César y César te va a quitar de tu puesto político. Es interesante estudiar los eventos finales a la luz de los eventos finales de Jesús. Se va a repetir al pie de la letra lo que pasó con Jesús, con su pueblo también. Siguiente punto. Algunos congresistas apoyarán la ley dominical no por convicción, sino por temor a perder su posición política. Ahora escuchen bien. Según el Espíritu de Profecía, no debemos votar por candidatos que apoyan la unión de la iglesia con el Estado y la legislación religiosa. Dice ella que si votamos por tales candidatos, seremos responsables ante Dios por los pecados que cometen mientras ocupan su puesto político. Es interesante que en 1888, este es un dato muy interesante, el Partido Demócrata tenía el modo de pensar que tienen los republicanos de hoy.
Los demócratas eran los que especialmente querían legislación religiosa, mientras que en la década de los 1980, 1990 y principios del 2000, es el Partido Republicano los que han estado presionando por legislación religiosa. Siguiente punto, los líderes del movimiento a favor de una ley dominical no se darán cuenta en cuanto a las serias implicaciones de lo que están haciendo. No caerán en cuenta cuál es la fuente o cuáles serán las consecuencias de la ley dominical que ellos van a aprobar. Va a suceder como en los días de Jesús. ¿Recuerdan lo que dijo Caifás? Caifás dijo, es necesario que este hombre muera para salvar a la nación, porque si este hombre no muere, vienen los romanos y nos quitan la nación. La hermana White dice que el mismo argumento se va a usar. Si no acabamos con esta gente, lo que va a pasar es que la nación de los Estados Unidos se va a desbaratar y va a dejar de existir, va a perder su poder. Por eso es necesario acabar con esta gente. Es decir, se va a repetir el mismo argumento que se usó en los días de Jesús. Y los líderes no se van a dar cuenta de las serias implicaciones, porque si Caifás hubiera estado vivo en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén, se daría cuenta cuál fue el resultado de su decisión. Ahora, siguiente punto. Esto nos hace pensar de lo que ocurrió en los días de Asuero en la historia de Esther. El consejero religioso del rey lo convenció de que los judíos eran una amenaza para la estabilidad del reino. ¿Recuerdan eso? Que fue Amán y le dijo al rey, mira, hay un pueblo esparcido en todas partes, tienen leyes diferentes, no obedecen las leyes del rey, no conviene tenerlos, porque si la gente no obedece las leyes, va a haber insurrección y va a haber problemas en el reino, tienes que deshacerte de ellos. Pero era mentiroso, ¿verdad que sí? ¿Qué sucedió cuando el rey Asuero se despertó y se dio cuenta que su consejero lo estaba engañando? Se llenó de ira, fue contra el que lo había aconsejado mal. Eso mismo va a suceder al final de la historia. En Apocalipsis 17, 16 dice que los reyes con quienes fornicó la ramera se levantarán contra la ramera y la harán desolada, desnuda. Comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Esa es una forma de decir que van a estar bien bravos con ella. En realidad es el castigo que se le daba a una prostituta en el Antiguo Testamento. El siguiente punto, los protestantes le pedirán a los católicos que apoyen la ley dominical nacional. A veces pensamos que son los católicos que le van a decir a los protestantes que ellos impongan una ley dominical, y eso puede tener un elemento de verdad, pero los protestantes van a pedirle a los católicos que apoyen en los Estados Unidos una ley dominical según el espíritu de profecía. No serán los católicos los que persuadan a los protestantes, sino los protestantes que persuadirán a los católicos. Por eso es que la segunda bestia de Apocalipsis 13 hace una imagen de la primera bestia para favorecerla y ayudarla a recuperar su poder. Al pie de la página, la ley dominical con el transcurso del tiempo se convertirá en una ley antisabática. Es decir, al principio va a ser una ley dominical, todos tienen que guardar el domingo, pero finalmente lo que sucederá es que harán una ley que prohíba también guardar el sábado. Y eso, claro, sería una ley inconstitucional y sería una violación de las primeras dos cláusulas de la primera enmienda de los Estados Unidos. La primera enmienda dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión, ni que prohíba que la gente practique su religión. ¿Sería una violación de eso implementar el Congreso una ley dominical? Lógico, claro que sí, es establecer religión. ¿Sería inconstitucional prohibir que la gente guarde el sábado? Es una violación de la segunda cláusula que dice que la gente puede practicar libremente su religión. Pero eso va a pasar. Es decir, los Estados Unidos va a contradecir lo que está en la Constitución en la práctica. Tiene dos cuernos como cordero, pero va a terminar hablando como ¿qué? Como un dragón. La sierva de Dios dice que se impondrá por la fuerza la marca de la bestia y se perseguirá a los que tienen el sello de Dios. Es decir, no solo se exigirá la observancia del domingo, sino que se prohibirá la observancia del sábado. Así,
se pisotearán las primeras dos enmiendas, dos cláusulas de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Y saben, hay dos historias bíblicas que ilustran esto muy bien. Las primeras dos cláusulas de la primera enmienda a la Constitución. Esas historias están en Daniel 3 y Daniel 6. Yo pregunto, cuando Nabucodonosor levantó una imagen y mandó a todos a adorar a la imagen, ¿estaba estableciendo el rey una observancia religiosa? ¿Cómo no? ¿Sería esa una violación de la primera cláusula de la primera enmienda? ¿Hacer una ley que establezca religión? ¿Cómo no? ¿Cuál fue el resultado de que el poder civil implementara esa ley de adoración? Persecución. Ahora, en Daniel 6 tenemos el otro lado de la moneda. En Daniel 6 el rey no está estableciendo religión, sino que está prohibiendo que la gente practique su religión. Dice, no se puede hacer una petición a ninguna persona dentro de 30 días, sino al rey. Es decir, se está prohibiendo que Daniel ore a su Dios. ¿Y qué sucedió como resultado de esa ley? Nuevamente, ¿qué cosa? Persecución. Es decir, cuando se viola la primera o segunda cláusula de la Constitución de los Estados Unidos, el resultado inevitable es la persecución. Estamos en la página 66. Se usarán métodos solapados y artificiosos para implementar una ley dominical. Siguiente punto. Se vincularán buenas causas con la legislación en favor de una ley dominical. Es decir, con la ley dominical va a haber buenas causas. En la década de los 1880, la ley dominical se vinculó muy estrechamente con la obra de temperancia. Dos grupos que abogaron más fuertemente en favor de una ley dominical fueron la Unión de Mujeres en favor de la temperancia y el Tercer Partido Prohibicionista, es decir, para prohibir el licor. Al final de la historia, tal vez las causas sean otras, como el matrimonio gay, como el aborto, la pobreza, el cambio climático y la familia. Pero el principio será el mismo. Buenas causas vinculadas con una ley dominical. Y la hermana White dice que no podemos apoyar las causas por las cuales abogan ellos, a pesar de que son buenas, porque están abogando junto con las causas buenas, están abogando por una ley dominical. ¿Está claro ese punto? Eso va a suceder. Y por lo tanto van a decir, como los adventistas no van a poder apoyar una ley, digamos, en cuanto al cambio climático o una ley en cuanto al aborto, porque va vinculada con una ley dominical, van a decir, la iglesia adventista está a favor del aborto y la iglesia adventista no cree en el cambio climático y la iglesia adventista no está a favor de ayudar a los pobres. Se van a usar todos esos argumentos porque no podemos apoyar las buenas causas que están vinculadas al mismo tiempo con una mala causa. Habrá también un deseo de introducir un currículo religioso en las escuelas públicas, dice el Espíritu Profecía. No pareciera hoy posible eso, pero ella dice que va a ocurrir. Se introducirá la idea de que los Estados Unidos debe ser una teocracia. Los ministros se autoproclamarán la conciencia de la nación y le dictarán a los legisladores lo que deben hacer en asuntos religiosos. Y hoy en día no pareciera que eso fuera posible, pero escuchen bien, una serie de desastres en los Estados Unidos, un colapso económico, desastres naturales, no uno aquí, uno allá, sino uno después de otro, ataques terroristas, todo sucediendo al mismo tiempo. Hermanos y hermanas, la gente se vuelve muy religiosa. Y los ministros van a decir, esto está pasando porque nos hemos extraviado de Dios. Hay que regresar a Dios. El Papa Francisco I lo está diciendo, que la razón por la cual están pasando estas cosas en el mundo es porque la gente se ha extraviado de Dios y necesita regresar otra vez a Dios asistiendo a la misa los domingos. Es más, yo creo que mencioné esto, Francisco I ha vinculado las tres causas por las cuales él aboga. Él aboga por la integridad familiar, aboga por el asunto del problema del cambio climático y aboga también por acabar con la pobreza en el mundo. Él ha vinculado esas tres causas con el domingo. Él ha dicho,
El cambio climático se debe al abuso del medio ambiente. El medio ambiente necesita un reposo un día de la semana. ¿A que no adivinan cuál día es ese? El domingo. Dice, la familia se está desbaratando porque todos están trabajando y no tienen tiempo para recargar sus baterías espirituales. Necesitan un día cuando puedan reunirse como familia, puedan ir a la iglesia, etc. ¿A que no adivinan cuál día es ese? El domingo. Y luego dice, los pobres, ay, trabajan tan duro. Los capataces capitalistas los hacen trabajar y trabajar y trabajar. Necesitan darles un día libre para que puedan descansar. ¿A que no adivinan cuál día es? El domingo. Él lo ha dicho. En otras palabras, hoy en día nosotros no vemos que los ministros tengan tanta influencia sobre el gobierno, pero eso va a cambiar por las circunstancias que van a existir en los Estados Unidos. Como en los días de Nehemías, cuando funcionaba la teocracia judía, habrá un sábado nacional que se hará cumplir por ley. El reconstruccionismo, no podemos hablar de eso detenidamente, quiere que los Estados Unidos haya una iglesia unida con el Estado como existía en la época colonial de los Estados Unidos. Recuerdan que en la época de la colonia, antes de que se ratificara la Constitución de los Estados Unidos, ellos tenían leyes dominicales en todas las colonias. La gente tenía que asistir a la iglesia los domingos. Es más, la gente le pagaba los diezmos al gobierno y el gobierno le pagaba a los ministros. Y cualquier persona que no pertenecía a la iglesia establecida de la colonia, que era la iglesia de los puritanos, la iglesia anglicana, no podía ocupar ningún puesto político. Solamente los que pertenecían a la iglesia podían tener un puesto político. Es decir, había una teocracia donde la iglesia y el Estado estaban unidos. El Espíritu de Profecía dice que eso va a pasar de nuevo. Sigue diciendo la hermana White, eventualmente todo el mundo seguirá en los pasos de los Estados Unidos y hará cumplir una ley dominical internacional. Es decir, la ley dominical nacional se volverá una ley dominical internacional. Apocalipsis 13:3 dice que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Esto parece imposible ahora con los musulmanes, los budistas y los hindúes, pero sucederá. Y ustedes dicen, ¿cómo va a suceder? Los milagros a nivel global, el aumento de la criminalidad, el terrorismo, el deseo de eliminar la pobreza y los desastres naturales por causa del cambio climático harán que todos cooperen por salvar al mundo de la ruina. Eso es lo que va a suceder según el Espíritu de Profecía. Lo leímos ayer, donde la hermana White menciona todos los desastres naturales, la criminalidad, guerras y rumores de guerras, y luego ella dice, y luego Satanás le echará la culpa al pueblo de Dios como causantes de estos males. Pero la hermana White sigue diciendo que el pueblo de Dios rehusará guardar el domingo e insistirá en guardar el sábado y como resultado perderán sus derechos civiles. Se les prohibirá vender y comprar y finalmente se emitirá contra ellos un decreto de muerte. Y hoy en día hay teólogos adventistas que dicen eso nunca va a pasar en este país. Que no va a pasar. La hermana White dice que el corazón del hombre puede ser muy cruel cuando se le retira la influencia del Espíritu de Dios. Hoy en día no pareciera posible. Hay una cita que vamos a leer más adelante, donde la hermana White dice, todo esto ahora parece imposible, pero va a haber grandes cambios en el mundo y los eventos finales serán rápidos. Todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, sino por lo que dice el Espíritu de Profecía, porque todavía no ha ocurrido. Dice el Espíritu de Profecía, aquí está la cita, para la sabiduría humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los preceptos divinos, se verán cosas que muy extrañas, muy cruel puede ser el corazón humano cuando se le retiran el temor y el amor de Dios. Toda persona en el mundo tendrá que decidir de cuál lado va a estar. Los fieles recibirán el sello de Dios
y los infieles recibirán la marca de la bestia. Y entonces se cerrará la puerta de la gracia y comenzará el tiempo de angustia. Yo pregunto, ¿es esa la secuencia de Mateo el capítulo 24? Igualita. Hemos estudiado ayer la secuencia de eventos que nos llevan hasta el tiempo de angustia. El panorama que presenta el Espíritu de Profecía sigue la exacta secuencia de Mateo el capítulo 24. Es impresionante. Ahora, no hemos estudiado el tiempo de angustia, no hemos estudiado la falsificación de Satanás de la segunda venida, no hemos estudiado de la gran tribulación, no hemos estudiado en cuanto a las señales en el sol, la luna y las estrellas. Eso es lo que tenemos que estudiar hoy y tenemos que estudiar en los dos temas que tenemos mañana. Ahora, vamos a leer algunas citas de la hermana White en el tiempo que nos queda y tal vez vamos a tener que dedicar también parte de la próxima clase a leer estas citas sobre lo que acabamos de mirar en forma de bosquejo. El Espíritu de Profecía es muy definitivo cuando se trata de que en los Estados Unidos se va a unir la iglesia con el Estado. La hermana White repetidas veces dice eso. Vamos a leer aquí algunas citas, no podemos leer todas estas citas porque no nos alcanza el tiempo, pero vamos a leer algunas representativas. En el Conflicto de los Siglos, página 437, dice la sierva del Señor, semejante actitud, es decir, enmendar la Constitución, sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Es decir, unir la iglesia con el Estado sería contrario a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Fíjense, los fundadores dijeron, la iglesia no va a poder usar el poder civil, porque eso es lo que había hecho el papado durante los 1260 años. Sigue escribiendo, la Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Y luego dice esto, solo en flagrante violación de estas garantías de libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. ¿Están captando lo que está diciendo? ¿Sería una violación de la Constitución de los Estados Unidos una ley dominical? Cualquier niñito puede entender eso, claramente, porque la Constitución prohíbe que se establezca alguna observancia religiosa y prohíbe que el Congreso haga una ley que impida que la gente practique su religión. Pero es que la bestia dice que tiene dos cuernos como de cordero, es decir, en la Constitución se van a preservar esas ideas de libertad civil y religiosa, pero en la práctica se van a violar esos principios. En el Conflicto de los Siglos, página 567, dice la sierva del Señor, Roma tiene su mira puesta en el ¿qué? ¿Qué significa restablecer? ¿Usted puede restablecer algo que ya está establecido? No. ¿Qué quiere decir restablecimiento? Significa que en algún momento perdió su poder, ¿sí o no? ¿Cuándo perdió su poder? Cuando recibió la herida mortal. Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a, ¿qué cosa? Recuperar, fíjense las palabras que se usan, recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado
debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Esa cita es muy significativa. Noten la siguiente cita, Conflicto de los Siglos 601. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles ahí está otra vez la idea, se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en un objeto de execración universal. La siguiente cita, el Evangelismo, página 174. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Esa es la abominación asoladora. La abominación es el falso día de reposo y la desolación es la destrucción o la ruina que viene como resultado. ¿Les quedó claro ese punto cuando lo estudiamos ayer? Ahora, vamos a la siguiente página, la página 68. La hermana White repetidas veces dice que los que van a querer una ley dominical están andando a ciegas, no saben lo que están haciendo. Solo se darán cuenta de las implicaciones ya cuando sea demasiado tarde. Ellos mismos no saben lo serio que es implementar legislación religiosa. En el tomo 5 de los Testimonios, página 665, dice ella, son muchos los que, aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa, es decir, están andando a ciegas. En la Review and Herald, enero 1, 1889, ella habla de una fuerza subterránea que está causando esto. Una fuerza satánica está propulsando el movimiento a favor del domingo. Pero obra ¿cómo? Ocultamente. Aún los hombres que están activos en esta obra están ¿qué? Enceguecidos en cuanto a los resultados que resultarán de su movimiento, los resultados que vendrán de su movimiento. Es que los que quieren la ley dominical ni siquiera se dan cuenta de dónde viene esta idea ni a dónde va a conducir esta idea. Cómo va a conducir a la ruina nacional. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 427. Esta es mi cita favorita en cuanto a los peligros que representa una ley dominical. Dice, el movimiento en favor del domingo se está abriendo paso ¿cómo? En las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero. Y muchos de los que se unen al movimiento no ven ellos mismos hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo de cuerdas. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Es decir, este movimiento se está realizando ¿cómo? Se está realizando por subterfugio, por debajo de cuerdas. Los mismos individuos que quieren esta ley dominical no entienden las implicaciones de lo que ellos quieren. Ahora, quiero que noten que los protestantes le darán la mano al papado. A veces pensamos que el papado es el que va a insistir en unirse con los protestantes. No, no, los protestantes son los que van a tender la mano para querer unirse con el poder papal. Noten lo que dice en Eventos de los Últimos Días, página 132. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional
que imponga el falso día de reposo, ¿qué van a hacer los protestantes? ¿Darán qué? Vida y vigor. ¿Por qué tendrían que darle vida y vigor? Porque tiene una herida mortal, ¿verdad? Dice, le darán vida y vigor, ¿a qué? A la corrompida fe de Roma. Y ahora noten la siguiente palabra, ¿qué? Reviviendo su tiranía y opresión de la conciencia. Yo pregunto, ¿el papado se va a portar como se portó en el pasado? ¿Solo peor? ¿A nivel global? Definitivamente. Noten la siguiente cita que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 554. Esta cita es muy reveladora. Los protestantes se han entremetido con el papado. Eso se podría decir hoy. Yo creo que ustedes saben lo que sucedió con Tony Palmer. ¿Recuerdan el evento de Tony Palmer en este congreso? Después que Tony Palmer trajo ese video que tomó con su iPhone a esa convención pentecostal, un protestante, un líder protestante tras otro, viajaron a Roma para encontrarse con el Papa y mostraron gran admiración por el catolicismo romano. Entre esos estaba Rick Warren. ¿Saben quién es Rick Warren? El que escribió La vida con propósito y La iglesia con propósito. La vida con propósito ha vendido más de 50 millones de ejemplares. Se usa inclusive en muchas iglesias adventistas. Muy leído en todo el mundo cristiano. Fue Joel Osteen. ¿Ustedes saben quién es Joel Osteen? Llena un coliseo en Houston, 4 cultos los domingos, completamente repleto, más de 25,000 personas reunidas allí. James Robinson, un evangelista de la televisión, entre otros, fueron allá al Vaticano y cuando los trataron allá bien y pudieron ver todos los lugares internos del Vaticano, no tenían sino cosas maravillosas que decir en cuanto a la Iglesia Católica. Así que aquí dice, los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado, han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Es decir, el papado dice, esto es demasiado bueno para creerlo. Que los protestantes nos estén extendiendo la mano. Se les ha olvidado cómo nos portamos nosotros en el pasado. Sigue diciendo la sierva del Señor. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo. ¿Qué clase de enemigo es? De este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. ¿Ustedes creen que el papado todavía es peligroso para la libertad civil y religiosa? Hoy en día da otra cara. Y la gente dice, no, este sistema ha cambiado. Porque el Papa lava los pies de diferentes religiones, abraza a los leprosos, habla de la necesidad de resolver el problema del cambio climático, de la integridad de la familia, de eliminar la pobreza del mundo, y eso todo suena como Judas Iscariote, que decía lo mismo. Pero es sencillamente una cara que le está presentando el mundo, hasta que pueda cobrar el poder. Y cuando tenga el poder, el mundo se va a despertar, pero va a ser demasiado tarde. No va a poder hacer absolutamente nada. Quiero leer la última cita aquí en la página 68. Cualquier movimiento en favor de la legislación religiosa es realmente una concesión ¿a quién? Al papado, que durante tantos siglos ha guerreado constantemente contra la libertad de conciencia. La observancia del domingo debe su existencia como supuesta institución cristiana al misterio de iniquidad y su imposición será un reconocimiento virtual de los principios que constituyen la misma piedra angular del romanismo. Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. ¿Quién es el que le está dando la mano a quién?
Los protestantes y los católicos dicen esto, yo no puedo creer esto. Esto está demasiado bueno. Así que dice, cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y con ello, ¿qué cosa? Noten la expresión otra vez. ¿Con ello qué? Recobrará la vida, la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de ¿qué? De resurgir en activo despotismo. Y hoy en día la gente dice, no, el papado ha cambiado, eso nunca puede pasar. El pastor Bor es un alarmista. Los que están predicando esto, ellos no se dan cuenta que el papado hoy no es el mismo papado del pasado. Mis hermanos y hermanas deben preguntarles, ¿cuántos dogmas ha cambiado la Iglesia Católica? ¿Todavía dice que el domingo es el día de reposo? ¿Todavía dice que hay que confesar los pecados del sacerdote? ¿Todavía dice que Cristo es sacrificado en la misa? ¿Todavía enseña que debemos bautizar infantes? ¿Todavía enseña que los sacerdotes no se pueden casar? ¿Todavía enseña todos los dogmas que siempre ha enseñado? Sí. ¿Qué cambio ha habido? Un cambio cosmético. Ha habido un cambio, un facelift, decimos en inglés. Ha tenido cirugía plástica, pero por dentro es el mismo sistema que gobernó el mundo durante los 1260 años. Ahora, el siguiente punto es que la hermana White dice que se van a unir en puntos comunes de doctrina, los protestantes. Mire, Rick Warren dijo, el papado y nosotros, en los puntos comunes de doctrina, somos iguales. Así mismo lo dijo, entre otros líderes protestantes de hoy en día. La hermana White profetizó en el Conflicto de los Siglos, página 439, muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una, ahora fíjense esto, de una unión basada ¿en qué? En puntos comunes de doctrina. Eso está pasando hoy en día. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales todos no están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Es decir, no hablemos sobre las doctrinas que nos distinguen, hablemos de lo que tenemos en común y unámonos. Yo pregunto, en los días de Jesús, ¿había muchas diferentes denominaciones judías? Sí, estaban los fariseos y los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos. Había muchas diferentes sectas. Pero yo pregunto, cuando se trató de eliminar a Jesús, ¿echaron a un lado todas sus diferencias y se unieron con un mismo fin? ¿Cómo no? ¿Y qué nos hace pensar que no va a pasar lo mismo en el futuro? Aquí hay otra cita, página 439 también. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. En el Conflicto de los Siglos 551, la sierva de Dios dice también, entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo en los puntos vitales las divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor comprensión con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. ¿Tiene razón la hermana Juan en lo que está diciendo? Oh, ¿cómo no?
Si están ustedes leyendo los periódicos, se van a dar cuenta que esto es precisamente lo que está pasando. Los protestantes miran muy favorablemente el papado hoy en día, porque creen que el papado ha cambiado. Ahora, ¿qué papel jugará el clero? No estudiamos nosotros los eventos finales de Jesús, pero saben, en Mateo el capítulo 27 y el versículo 20, dice que los líderes religiosos influyeron sobre el pueblo para apelar a Pilato para que crucificara a Jesús. Es decir, ¿quiénes están detrás de todo esto? Los líderes espirituales, los ministros. Animan a la turba de apelar al poder civil para la muerte de Jesús. Y así va a pasar al final de la historia. Noten esta cita que se encuentra en Review and Herald, diciembre 24, 1889. Estas que están en Review and Herald y Signs of the Times, yo las busqué en español, no están en ninguna fuente en español, así que yo tuve que traducirlas. Dice lo siguiente: planes de suma importancia para el pueblo de Dios están avanzando de una manera que, solapada entre los ministros de las varias denominaciones. Y el objetivo de las maniobras secretas es ganar, ¿qué cosa? El favor popular. ¿Qué quiere decir eso? Que los ministros quieren ganar el favor popular. La gente, ¿verdad? Ganar el favor popular en pro de la santidad del domingo. Si se puede convencer al pueblo que favorezca una ley dominical, entonces los ministros se han propuesto a unirse y a usar toda su influencia para obtener una enmienda religiosa a la Constitución que obligue a la nación a guardar el domingo. ¿Dónde radica primordialmente el problema? ¿Con el pueblo o con los ministros del pueblo? Con los ministros del pueblo, exactamente. Ahora, yo pregunto, ¿los políticos van a acceder a los gritos del pueblo? ¿Cómo no? Noten esta cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 578. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. Y ahora yo me pregunto, ¿qué escribiría hoy? La corrupción política. Claro, eso no existe hoy en día, ¿verdad? Intensificado, hermanos y hermanas. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse, ¿qué cosa? El favor público. ¿Qué significa eso? Que van a tratar de ganar el favor público. Si la gente lo quiere, porque los ministros le dicen a sus iglesias que eso es lo que tienen que hacer, entonces los políticos van a decir, hay que hacer lo que el pueblo quiere, porque si no, no van a votar por nosotros. El propósito es ganar votos. Ustedes saben que ese es el propósito de los políticos. Los políticos dirían cualquier cosa y harían cualquier cosa para ganar votos. Y eso es lo que está diciendo la sierva de Dios. Dice, hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que con tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. No voy a leer la siguiente cita en su totalidad, solamente la parte de abajo de la cita, eventos de los últimos días 131. La hermana White dice que no debemos votar por candidatos que enseñen que se debe unir la iglesia con el Estado y que debe haber legislación religiosa. La última parte de la cita dice, el pueblo de Dios no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas, porque al hacerlo se hacen partícipes de los pecados que ellos cometen mientras están en sus funciones. No hay ningún problema con que votemos,
pero tenemos que estar seguros por quién estamos votando y qué cree realmente la gente por quienes estamos votando. Hay que hacer investigación. Es decir, no solamente debemos votar porque un candidato es más simpático o porque dice cosas que nos gusta escuchar. Hay que hacer investigación para ver qué creen ellos en cuanto a la Constitución, a la libertad religiosa y civil, al asunto de la unión de la Iglesia con el Estado, etc. La hermana White también dijo que no debemos nosotros votar por candidatos que quieren introducir un currículo religioso en las escuelas públicas. Dice ella, hablando de lo que querían hacer en la década de los 1880, esto está en el Watchman, mayo 1, 1906, el esfuerzo que hace ahora la Iglesia por convencer al Estado que introduzca la enseñanza del cristianismo a las escuelas públicas no es sino un reavivamiento de la doctrina de obligación en asuntos religiosos y como tal es anticristiana. Y usted dice, pero ¿por qué sería anticristiana? Yo les pregunto esto. Si en la Constitución se pusiera que esta es una nación cristiana, ¿sería esa una violación de la primera enmienda de la Constitución? ¿Sería establecer una religión? Claro. ¿Sería inconstitucional entonces? ¿Cómo no? Introducir currículo cristiano en las escuelas públicas, que son financiadas por el gobierno, ¿sería inconstitucional? Claro. ¿Y qué pasa con los niños budistas que van a la escuela pública? ¿Qué pasa con los niños musulmanes que van a la escuela pública? ¿Qué sucede con los niños de otras religiones que van a la escuela pública? Entonces, ¿a ellos hay que inculcarles la religión cristiana? No, sería inconstitucional. Y la hermana White lo entendió. Ahora, no significa por eso que estamos en contra del cristianismo. Pero ¿dónde se debe enseñar el cristianismo? Se debe enseñar en el hogar, se debe enseñar en la iglesia. Y si nuestros miembros estuvieran mandando a sus hijos a las escuelas de iglesia, no tendrían ese problema. Nunca fue el plan de Dios que nosotros enviáramos nuestros hijos a las escuelas públicas. Dios quería que tuviéramos nuestro propio sistema de escuelas adventistas donde se pudiera inculcar la forma de pensar de la iglesia adventista, pero hoy en día los padres dicen es mucho mejor mandarlos a las escuelas públicas porque sale gratis, pero a la larga les va a salir bien caro, porque muchos padres pierden a sus hijos. Continuaremos pues estudiando lo que dice la hermana White en la siguiente sesión.